el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole de un madero. A este Dios ha exaltado a su diestra y lo ha dado por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia. La Biblia es la revelación de Cristo como vida. El Señor Jesús dijo: "Yo soy la vida y he venido para que tengan vida". Los invitamos a que visiten nuestra página de internet radiolsm.com y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En el Estudio Vida de hoy veremos el mover genuino del Señor, así como también la reacción celosa de parte de las autoridades judías religiosas. Hechos 5, 14, 17 y 18 dice: "Y eran agregados al Señor más y más creyentes, multitudes de hombres y mujeres. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública". En el programa de hoy nos dará sus comentarios Guido Olivares. Saludos, Guido. Es un gozo disfrutar y hablar las palabras de esta vida. Guido, en los mensajes anteriores vimos el inicio de la vida de la iglesia en Jerusalén, después de la ascensión del Cristo resucitado, y también abarcamos los mensajes que Pedro dio en la predicación del Evangelio. En el programa de hoy llegamos al pasaje donde los apóstoles están en prisión. En este sentido, a fin de ubicarnos en esta escena, ¿nos podría hablar un poco del trasfondo de este pasaje? Como vemos en Hechos 5, multitudes de hombres y mujeres de Jerusalén estaban siendo salvos. Esto produjo celos en el sumo sacerdote y el Sanedrín judío. Así que pusieron a los apóstoles en prisión. Por la noche, un ángel abrió las puertas de la cárcel y los liberó, dándoles el siguiente mandato: "Id, y puestos en pie en el templo, hablad al pueblo todas las palabras de esta vida". Esto se encuentra en el versículo 20. Cuando las autoridades judías buscaron a los apóstoles, por la mañana siguiente, descubrieron que ellos ya no estaban en la cárcel, aunque ésta había permanecido cerrada y bajo guardia todo el tiempo. Esto fue, sin duda alguna, un milagro para liberar a los apóstoles. Luego se dio noticia de que los apóstoles estaban enseñando en el templo, tal como el ángel les mandó, hablando todas las palabras de esta vida, hablando con osadía, con denuedo sobre el Jesús resucitado y ascendido. Así que los alguaciles fueron allá y los trajeron sin violencia al Sanedrín, donde los azotaron y les ordenaron que no hablasen más sobre el nombre de Jesús. No obstante, los apóstoles no permanecieron callados, sino que continuaron hablando y revelando más aspectos de Cristo. Aunque sufrieron oposición, persecución, burla, encarcelamiento y maltrato, los apóstoles disfrutaban a Cristo y continuaban proclamándolo por todas partes. A este Cristo maravilloso nadie lo puede detener. Él es el soberano y el Salvador. Él está guiando a muchas personas a sí mismo para que le experimenten como el Salvador y sean miembros del cuerpo orgánico de Cristo. Bien, adelante con Witness Lee y el Estudio Vida de hoy. Then in verse 14 it says, chapter 5, En Hechos 5:14 dice: "And believers will all the more being added to the Lord, "Y eran agregados al Señor más y más creyentes, multitudes both of multitudes men de and hombres y de mujeres". Multitudes que Dios salvó y agregó al Señor. Y esto ocasionó el celo de los líderes judíos. Y arrestando a los apóstoles, los metieron en la cárcel exterior,
o sea, la cárcel pública. La expresión cárcel pública denota la prisión exterior, no la cárcel interior que era usada para casos graves o casos más serios. Pero por la noche, un ángel del Señor abrió las puertas de la cárcel, liberó a los apóstoles y cerró nuevamente las puertas de tal manera que nadie se dio cuenta. A la mañana siguiente, el Sanedrín y el Consejo de los Ancianos demandaron que los alguaciles de la cárcel les llevasen a los apóstoles. Y claro, sabemos que no los encontraron. Al no encontrarlos, volvieron y dieron aviso diciendo: la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, pero al abrir las puertas a nadie hallamos dentro. El jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes quedaron perplejos, preguntándose ¿dónde estaban esos seguidores de Jesús? Cuando alguien vino y les dijo que todos los apóstoles estaban en el templo predicando. Se quedaron estupefactos sin poder entender lo sucedido. Nosotros sabemos que algo sucedió. Cuando el ángel abrió las puertas de la cárcel, él les dio un mandato a los apóstoles diciendo: id y puestos en pie en el templo, hablad al pueblo todas las palabras de esta vida. Aquí hay que poner mucha atención a la palabra esta, refiriéndose a esta vida. Esta indica una vida específica. Y además, palabras en este contexto es la expresión griega rema, que significa la palabra instantánea, la palabra del momento. Entonces, el mandato del ángel fue: hablad al pueblo la palabra del momento. Hablad todas las palabras específicas de esta vida. ¿Y cuál vida? La vida divina. No por sí misma, sino la vida divina predicada, vivida y ministrada por Pedro. La vida que venció la persecución, la amenaza y el encarcelamiento efectuado por los líderes judíos. Esto indica que la vida y la obra de Pedro eran en realidad la manifestación de la vida divina. Y esto fue tan real y tan presente que hasta un ángel lo vio y la señaló. Esta es la vida divina y eterna de Dios, que no es una doctrina, sino que era una realidad manifestada en la vida de Pedro. Así que el ángel le dijo: esta vida. Ve y habla las palabras de esta vida, no la de una doctrina, sino la vida que era su realidad viviente. Igualmente nosotros debemos pedir gracia y misericordia para que cuando hablemos la vida divina, nuestro hablar sea el hablar de esta vida, la vida divina misma, que es la causa de nuestro vivir y es nuestro diario vivir. Esta vida es la que debemos ministrar a todos los demás. Guido, así como se describió en los capítulos 2 y 3, de nuevo vemos aquí a un Pedro osado, hablándole a la multitud después de otros eventos milagrosos. Y otra vez vemos que él no recalca los milagros ni los promueve, sino que su único propósito fue dirigir a las multitudes a centrarse en el Cristo resucitado y ascendido. ¿Qué tal entonces si hablamos acerca de la orden que el ángel le dio en el versículo 20 a los apóstoles, donde el ángel dice: id y hablad al pueblo todas las palabras de esta vida? ¿Qué nos tiene usted que decir de esto? Este debe ser nuestro modelo. Pedro no le dio énfasis a los milagros ni a los prodigios, sino que siempre guiaba a las personas al Cristo viviente, resucitado y ascendido. De hecho, esta también fue la orden del ángel. Cuando le dijo a los apóstoles que hablaran al pueblo todas las palabras de esta vida, la frase esta vida se refiere a la vida divina, la vida increada y eterna, quien es una persona viviente y maravillosa. Esta vida es Cristo, no una doctrina, sino una vida que podemos experimentar y disfrutar en cualquier circunstancia de nuestra vida diaria. En cuanto a la frase esta vida, en Hechos 5:20,
Hay una nota de pie en la versión Recobro que me gusta mucho. Quisiera leérselas. Dice así: la vida divina que Pedro predicaba, ministraba y vivía, la vida que venció la persecución, la amenaza y el encarcelamiento efectuados por los líderes judíos. Esto indica que la vida y la obra de Pedro hicieron la vida divina tan real y presente en su situación que hasta el ángel la vio y la señaló. ¡Aleluya! Esta es la vida divina de la cual Pedro hablaba. Era la vida que él vivía y la cual proclamaba. Estaba en Pedro, él la expresaba y él la proclamaba. Amén. Esto es maravilloso, Guido. La frase "esta vida" se refiere a la vida que Pedro experimentaba en su situación presente, bajo persecución, fuera y dentro de la cárcel. El ángel no le dijo que fuera a hablar todas las palabras de estos milagros ni de esta doctrina, sino que le mandó que hablase de esta vida, la vida que Pedro experimentaba y que vivía a diario. No puedo más que dar gloria al Señor por este estudio vida tan maravilloso. Continuemos entonces con Witness Lee. Finalmente, el Sanedrín encontró a los apóstoles predicando en el templo, como lo narra el versículo 24, y dice: el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes quedaron perplejos en cuanto a ello y preguntándose en qué vendría a parar aquello. Ellos no sabían qué hacer con esta vida, y la cual llegó a ser el factor de todos los problemas. Vemos entonces que el Sanedrín no se atrevía a arrestar a los apóstoles o de usar violencia con ellos, pues temían que el pueblo los fuese a apedrear a muerte. Y lo único que pudieron hacerles fue mandar que los apóstoles no enseñaran más en el nombre de Jesús. Y los apóstoles les replicaron diciendo que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole de un madero. A este Dios ha exaltado a su diestra y lo ha dado por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Aquí tenemos la palabra príncipe, traducida del vocablo griego arcegos, que significa líder principal, y que también se traduce como autor de la vida. Dios exaltó al hombre Jesús, quien había sido rechazado y muerto por los líderes judíos, y lo puso como líder máximo, o sea, como príncipe, como soberano de los reyes, para que gobernara al mundo, y como salvador, para que salvara a los escogidos de Dios. El título príncipe está relacionado con su autoridad, y salvador está relacionado con la salvación. Él gobierna soberanamente sobre la tierra con su autoridad, a fin de que prevalezca un ambiente adecuado para que los escogidos de Dios reciban su salvación. ¿Lo creen ustedes? ¿Quién gobierna la tierra hoy? ¿Los reyes y los presidentes? No, Jesús gobierna. Sí, los reyes y los presidentes gobiernan, pero por encima de ellos existe un gobernante principal, un príncipe, un soberano principal que es Cristo. También se registra el título soberano de los reyes de la tierra. Teológicamente, muchos cristianos conocen a Cristo como el Rey de Reyes y el Señor de Señores, pero Pedro dice aquí, el soberano de los reyes. ¿Cuál título piensan ustedes que es más elevado, soberano o rey? Probablemente todos respondan que un rey está por encima de un soberano. Reyes siempre están encima de los soberanos. Por ejemplo, un alcalde o un gobernador, ambos son soberanos, pero no son reyes. ¿Y por qué dice que Dios exaltó a Cristo como príncipe y salvador? Bueno, verdaderamente ambos términos significan soberano. Y no solamente soberano, sino soberano principal. El soberano de los reyes de la tierra.
Pues bien, Guido, la mayoría de las personas diría que un rey está por encima de un soberano. Pero en Apocalipsis 19, el Nuevo Testamento proclama que Cristo es Rey de Reyes y Señor de Señores. Y en Hechos 5, Pedro dice que Cristo es el príncipe, el soberano principal. Seguro que sí. Hechos 5:31 dice lo siguiente acerca de Cristo. A este Dios ha exaltado a su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Quisiera leer unas notas de este versículo en la versión Recobro. La primera dice: la encarnación de Jesús le hizo hombre. Su vivir humano en la tierra le calificó para ser el Salvador del hombre. Su crucifixión efectuó la redención plena para el hombre. Su resurrección vindicó su obra redentora. Y su exaltación le dio la posición de príncipe para ser el Salvador. Esta exaltación constituyó la última etapa en el proceso de perfeccionamiento que él pasó para ser el Salvador del hombre. La otra nota dice: dar arrepentimiento y perdón de pecados a los escogidos de Dios requiere que Cristo sea exaltado como príncipe y salvador. Su gobierno soberano hace que el pueblo escogido de Dios se arrepienta y la salvación les llega. La salvación está basada en su redención. Les proporciona el perdón de los pecados. Bueno, Cristo es el líder. Él es el soberano, quien está por encima de todos los presidentes y autoridades de la tierra. Él gobierna con su autoridad para que los elegidos de Dios reciban la salvación. Aprecio mucho que Pedro fue usado al testificar. Desde el inicio del ministerio terrenal de Cristo, Pedro siguió a Jesús muy de cerca y observó cómo lo rechazaron, lo sentenciaron a muerte y lo crucificaron. Y también observó que nada lo pudo detener, pues salió de la tumba en resurrección, ascendió al cielo, recibió un nombre que está por encima de todo nombre y se derramó sobre la humanidad como el Espíritu todo inclusivo. De modo que Pedro no tenía ninguna duda de que Cristo, en verdad, es el soberano de toda la tierra, el príncipe, el líder, el soberano que gobierna sobre todos los reyes y todos los gobernadores de la tierra. Cristo es nuestro líder, nuestro príncipe, el soberano de los reyes de la tierra, quien nos lleva a la salvación. Vemos entonces que Pedro experimentó al Cristo resucitado y ascendido, y disfrutó esta vida, y por eso proclamó con denuedo estas verdades por donde quiera que iba, sin importar si las circunstancias eran favorables o adversas. No podemos más que decir gloria al Señor por lo que estamos viendo en el libro de los Hechos. Continuamos entonces con el estudio Vida de hoy. ¿Han sabido de algún soberano que gobierne sobre reyes? ¿Pueden encontrar hoy en día algún rey que esté bajo un soberano? Tal vez deduzcan que en la historia romana César fue un ejemplo de un emperador que estaba por encima de reyes. Pero hay que notar algo. Estos casos se dan específicamente cuando un rey es destronado. Así que, aunque es maravilloso que usted sea un rey, debe saber que hay un soberano por encima de usted. Y esto indica que usted es realmente un rey destronado. Así que el Cristo entronizado destrona a todos los reyes y hace de ellos personas solamente civiles. Solamente uno es el soberano. Sí, sabemos que Apocalipsis habla de Rey de Reyes y Señor de Señores, pero debemos saber que en la Biblia toda verdad posee al menos dos aspectos y que hoy día Jesús es el soberano que rige toda la tierra y que Él no necesita ser rey o estar entronizado. Él simplemente lo rige todo. Aparentemente, los reyes y los presidentes gobiernan la tierra, y no es el Señor. Sin embargo, aquel que no parece estar en el trono es el soberano de todos. El mundo entero está bajo su gobierno.
¿Con qué propósito el Señor Jesús gobierna la tierra? Él gobierna la tierra con el propósito de que usted sea salvo. Por ejemplo, muchas personas de la China y de otras partes del mundo emigran a los Estados Unidos y cuando llegan, abren su corazón al Señor. Si ellos hubieran permanecido en sus países, probablemente no se abrirían al Señor. Pero el Señor Jesús tiene toda la potestad en el cielo y en la tierra. Así que Él ejerce su autoridad para que los extranjeros emigren a los Estados Unidos y puedan ser salvos. Tenemos que creer que Él nos escogió. Nos puso en el tiempo y en el momento adecuado, Él creó un ambiente a nuestro alrededor que era de tal naturaleza que no nos dejó otra alternativa y tuvimos que creer en Él. ¿No fue así? Guido, es importante que ahora consideremos de qué manera el Señor rige sobre la tierra. En el pasaje que recién cubrimos, no le vemos gobernando directamente los eventos políticos, pero su soberanía absoluta ciertamente se manifiesta en nuestras circunstancias, ¿verdad? Ciertamente. Quisiera contar una historia que disfruté mucho. La oficina del Living Stream Ministry compró una bodega y contrató a un vigilante para que velara por la noche. Este vigilante no era un creyente, pero comenzó a leer la literatura de Witness Lee Watchman Nee, y después de cierto tiempo se arrepintió de sus pecados y recibió a Cristo como su Salvador. Luego llegó a participar en un entrenamiento con el Living Stream Ministry y después fue a Rusia a servir al Señor a tiempo completo. Este es un ejemplo pequeño de cómo Cristo, el Príncipe y Salvador, dirige a su pueblo a fin de que reciban la salvación y sean miembros de su cuerpo con miras a llevar a cabo su mover en la tierra. Qué maravilloso testimonio, Guido. Creo que todos conocemos historias parecidas, y particularmente esta fue muy conmovedora, porque se relaciona con Living Stream Ministry, donde, por la misericordia del Señor, estamos sirviendo. Todos hemos escuchado historias acerca de personas que recibieron salvación al leer folletos o literatura del Evangelio que hallaron en autobuses, restaurantes y aún tirados en la calle o en el basurero. Con esto vemos que el Señor es soberano y es el que guía a todos sus elegidos a la salvación. Él es el líder. Él realmente prepara todas las circunstancias y dispone todas las cosas para traernos a la salvación. Guido, muchas gracias, pues este estudio vida nos ha llenado de mucho regocijo y de mucha fe y esperanza en la soberanía y el cuidado que el Señor tiene para con nosotros. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Muy agradecido por haber estado de nuevo aquí con ustedes. Queremos presentarles el libro titulado La vida que vence, por Watchman Nee. Antes de la publicación del conocido libro La vida cristiana normal, Watchman Nee publicó una serie de mensajes sobre la vida que vence. En muchos aspectos, estos mensajes son la base para la vida normal del cristiano. La vida que vence no es un llamado a alcanzar una medida extraordinaria de espiritualidad, sino a ser normal. Un llamado a seguir la vida que está escondida con Cristo en Dios. El llamado repercute dentro de los creyentes, quienes pese a su aguda sensibilidad a sus debilidades, perciben un llamado interno a vencer. En la vida que vence, Watchman Nee presenta los problemas que asedian a los cristianos que buscan más de Dios. Apoyándose en la palabra de Dios, él examina la condición derrotada de los creyentes y presenta una revelación del Cristo victorioso y vencedor, a fin de conducir al lector a experimentar la victoria de Cristo de una forma personal y cotidiana. La vida que vence concuerda con la verdad, está llena de esperanza y lleva al lector a una consagración renovada. Y puede conseguirlo en su librería cristiana o llamando al Living Stream Ministry al 1-800-810-1149.
y le daremos más información al respecto de cómo obtener el libro La vida que vence, por Watchman Nee. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio se demostró claramente que él era un don especial que el Señor dio a su cuerpo con el fin de adelantar su obra en esta era. En 1952 fue encarcelado por su fe en Cristo y permaneció en la prisión hasta su muerte en 1972. Sus palabras, sus escritos, continúan siendo una rica fuente de revelación y provisión espiritual para el pueblo cristiano de todo el mundo. Witness Lee nació en 1905 y fue criado en una familia cristiana. A la edad de 19 años fue completamente capturado para Cristo, a quien se entregó incondicionalmente para predicar el Evangelio el resto de su vida. En 1962, el hermano Lee recibió la carga de ir al occidente y fue y se estableció en California. En 1965, el hermano Lee estableció el Living Stream Ministry, una corporación sin fines de lucro en Anaheim que oficialmente representa el ministerio de Watchman Nee como el de sí mismo. Este ministerio enfatiza la experiencia de Cristo como vida y la unidad práctica de los creyentes. Este énfasis llevó a las iglesias bajo su cuidado a que crezcan en la vida cristiana y su función en el cuerpo de Cristo. Él tenía la convicción de que la meta de Dios no es tener solo grupos o fraternalismos cristianos, sino el cuerpo de Cristo. Con el tiempo, los creyentes se reunieron simplemente como las iglesias en su localidad, como respuesta a esta convicción. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.